Más de 130 víctimas fatales como consecuencia de 3 atentados terroristas perpetrados en 3 lugares en una casi simultaneidad cronológica. Hablamos de lo que ocurrió en Túnez, en Francia, en Kuwait, pero vamos a analizar uno por uno porque cada uno tiene su objetivo. Horacio Calderón, bienvenido. Muchas gracias por invitarme de vuelta. Bueno, de todas maneras, vos ya habías adelantado acá en C5N, en este programa, que iba a haber una decapitación en Francia. Ya vamos a ir a Francia porque vamos a comenzar por Túnez. Unas playas de arenas blancas, donde van muchos turistas europeos, por lo general son alemanes, españoles. Yo he tenido la oportunidad de estar allí por motivos laborales. Una belleza, ¿no es cierto? Los hoteles están uno pegado al lado del otro para que la gente tenga en consideración cómo es el lugar. Y muchísima seguridad porque están intercomunicados, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, mira, yo quiero por ahí aclarar un punto, ¿no? Sí. Por lo general, los noticieros, sobre todo internacionales, que son siempre los que pegan la primera patada, a veces equivocada, con respecto al objetivo de los ataques en Túnez. Por lo general se habla de que los ataques en Túnez han estado dirigidos para castigar a los turistas extranjeros. No es exclusivamente así. ¿Por qué? Brevemente. Porque al atacar turistas extranjeros y los famosos resorts, ¿no? de turismo, o sea, los lugares de turismo, yo he estado que son preciosos. Sí, son 5 estrellas, sobre las costas. No vamos a dar exactamente, no, claro. All exclusive. Elegidos por los europeos occidentales, por lo general, para vacacionar, ¿no es Claro, cierto? pero ¿cuál es? Porque también es... Claro, porque es verdad, dicen, digamos, para atacar en cualquier momento, ¿no es cierto?, de manera imprevista y generar terror. Terror, pero además del terror, el objetivo es desestabilizar al gobierno de Túnez, en este caso particular. ¿Por qué? Porque si se ataca un hotel al cual van turistas extranjeros, ¿cuál es el resultado? Yo no iría, por ejemplo, en este momento, a tomar, si pudiera, a tomarme vacaciones a un hotel en Túnez. Es decir, hay una merma muy importante del ingreso de turistas, como ha ocurrido en otros lugares, extranjeros sobre todo, por temor a los atentados. Claro, por lo general, digamos, les queda tan cerca irse, por ejemplo, a Marruecos, que claro, es como si fuera a cruzar el charco para ellos, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Por lo general uno se toma un avión a Madrid y después va directamente a Marruecos. Claro. Túnez pegado, con lo cual la gente ya hace un tour y en Túnez uno puede disfrutar del desierto de Sahara. Exacto. Esto fue de manera sorpresiva porque rompieron estos hoteles a través de la playa, porque sí, por los hoteles hubiese sido más difícil. Entonces, por la zona de las playas ingresaron 2 personas armadas. Una de ellas resultó abatida como consecuencia del tiroteo con efectivos de seguridad. Exactamente. Y la otra persona que fue detenida, ¿no? Exacto. Yo observo esto, ¿no? Es decir, está bien, atacar turistas extranjeros, pero debilita muchísimo la economía del país. Sí. De cada país atacado, cuando esta economía depende del turismo, no del petróleo. Es uno de los asesinos, Horacio. Exactamente, ese es uno de ellos. Casi todos son, obviamente, voluntarios suicidas, porque saben que en definitiva lleven una bomba adosada a su cuerpo o lleven un arma, por lo general terminan abatidos, ¿no? O torturados en estos lugares cuando llegan a capturarlos. Y otro punto que para mí es general, que me han preguntado, es si todo esto fue coordinado de algún comando central de algún lugar. Yo estimo que no, que lo que han hecho es lo que anticipamos acá, de alguna manera, en C5N, no sé si recordarás, de que se esperaban ataques durante el mes del Ramadán, del mes religioso del Ramadán. ¿Por qué? Porque tanto Al-Qaeda, Al-Qaeda central estoy hablando, y sus diferentes branches, o sea, ramas, justamente el líder de Al-Qaeda actual, Ayman al-Zawahiri, pidió específicamente que se atacara en estas épocas. E incluso al-Adnani, que es el vocero del ISIS, que está en este momento él en Siria, que se lo creía muerto, pero todavía está vivo, también pidió exactamente lo mismo. ¿A través de qué? De publicaciones. Claro. O sea, ellos, fíjate lo que dicen, atropellen a la gente. Rompanle la cabeza con una piedra. Eso lo hemos comentado acá varias veces, sobre todo con lo de Charlie Hebdo. Entonces nos encontramos que un episodio de tamaña conmoción como el de Francia, cercano a Lyon, ¿no?, se produce chocando un auto contra una planta de gas, pero al mismo tiempo
decapitando a la primera persona. Ya vamos a ir a Francia. Para Europa. finalizar esto, imagínense, la gente tomando sol en la playa, en las reposeras y dos hombres armados disparando a mansalva. Exactamente. Que inclusive también muchos de ellos, como víctimas fatales, como vemos aquí en las imágenes, debieron ser retirados, inclusive cuando estaban en la reposera. Exactamente. ¿No? Ellos trataban de atrincherarse, de colocarse detrás de la reposera o de lo que tuviesen a mano, o sea, de parapetarse, ¿no? Sí, y además de infringir el mayor número de daños posible, ¿no? Que es el objetivo de ellos. A mayor cantidad de muertos, mayor espectacularidad. No es lo mismo a lo mejor que maten una persona o dos personas, o que de repente arrasen con 10, con 20, o con más, como ha ocurrido en este lugar y en el resto que vas a seguramente a mencionar. Pero acá, Horacio, el ISIS no se atribuyó el atentado, no en este caso en particular. No. Entonces, estos dos hombres, digamos, que ingresan armados y a mansalva disparan, matan gente, hieren a otros, digamos, son dos personas que buscan, vos decís, perjudicar al gobierno tunecino. ¿Quién está detrás de esto? Son lobos solitarios, en general, o son células autoconvocadas. Vos vas a ver siempre primos, vas a ver hermanos, como en el caso de la Maratón de Boston, etcétera. O sea, que ellos se inspiran en la prédica que aparece publicada en las revistas digitales que las hemos presentado acá, que son de Davic, por ejemplo, que es la de Estado Islámico, Inspire, que ahora no sale tanto porque lo mataron al editor. Estados Unidos lo mató, que era de origen americano, ¿no? Entonces, esto además, recordarás que días pasados, Estados Unidos mató en Yemen al líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Claro, que lo comentamos. Nasser al-Wahaishi, exacto. ¿Está vinculado con esto? La muerte de él, claro, exactamente, todo esto tiene, de alguna manera, ¿no? Y con respecto al resort, o sea, estos porque grupos... uno era de la cadena española Riu y por eso habló Mariano Rajoy, que lo habíamos escuchado en una conferencia, y bueno, comprendió a países europeos. Claro, lo que pasa es que todo lo que es Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, entonces es el campo de operaciones de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y a pesar de que hay grupos de Al-Qaeda, o sea, hay organizaciones vinculadas a Al-Qaeda del Magreb Islámico, que llevan todavía su nombre, son brigadas, se llaman brigadas o milicias, que se han pasado algunos de ellos al ISIS en este momento. Entonces, es muy difícil distinguir en definitiva quién puede haber sido cometido claro, o quién reivindica, porque evidentemente el hecho de que haya, por ejemplo, ellos llaman mártires, shahids, ¿no? Bueno, les sirve de propaganda. Entonces, aunque no haya esto sido la consecuencia de una planificación para el ataque específico del conjunto de ataques, bueno, ellos solamente lo reivindican como tales, porque son simpatizantes, sobre todo, o del ISIS o de Al-Qaeda. Claro, desde ya ha sido un atentado terrorista. Otro fue cometido en Francia, y en Francia ya hubo comisión de atentados terroristas el año pasado, a la revista Charlie Hebdo, también a un templo judío, y desde ya se reforzó la seguridad, pero ahora se debió reforzar muchísimo más. ¿En qué consistió este atentado terrorista? Ingresó un vehículo que por otra parte estaba habilitado y autorizado para poder ingresar, porque uno se pregunta, ¿cómo puede ingresar un vehículo que choca contra autobombas de gas, ¿cierto? Y produce una explosión en una fábrica de productos químicos que por otra parte cuenta con la seguridad de los bomberos? Y lo peor de todo, ¿no es cierto?, un decapitado, y al lado le dejan dos banderas al lado de la cabeza, que dice que podría haber ADN también de esa persona que trasladó la cabeza de este hombre decapitado, ¿no es cierto? Y estas dos banderas sí pertenecen al ISIS, con lo cual François Hollande, el presidente francés, dijo, es un atentado terrorista. Exactamente, la bandera se llama, yo estoy averiguando, traducido porque son negras, al castellano, ¿no? Claro, es la bandera clásica, ¿no? Utilizada en los tiempos del profeta Mohammed, ¿no? Esa bandera totalmente negra. Cuando vos ves esa bandera negra, esta bandera se llama bandera del águila, traducido al castellano. Eso es lo que decía una de las banderas ahí. Cuando aparecen las banderas del ISIS, en árabe sería, que me disculpen los árabes que pronuncian bien, la ilah, Alá. O sea, no hay otro Dios que Alá. Dice, Mohammed, Rasul Alá, Mohammed, mensajero de Alá. Eso es lo que dice la bandera del ISIS, que me preguntó, no me acuerdo quién es, claro, es difícil a veces, yo entiendo el árabe hablado, político sobre todo, pero no sé traducirlo. Eso es lo que dicen las banderas. Pero vos fíjate que, aparte, el decapitado era el jefe del decapitador.
O sea que están durmiendo con el enemigo. Y Francia nuevamente ha fallado la seguridad, porque este hombre estuvo bajo vigilancia hasta el año 2008, porque se lo considera salafista. El salafista no necesariamente es terrorista, por eso no hay que usar la palabra terrorismo islámico y el tema islamista, porque el islamista es el que sigue el Islam. Siempre yihadista, porque ese ya no tiene forma, digamos, de vincularse con esto, que es convertir, porque la yihad, la gente de la Guerra Santa, es lo que para los católicos significa conversión. Bueno, esta gente, la Guerra Santa la ha transformado en esto, ¿no? En un espectáculo público macabro que tiene como objetivo que sembrar el terror. Pero fíjate que Francia, en este caso particular, a este hombre lo dejó en prácticamente... Claro, pero ¿cómo puede ser que haya tenido autorización este vehículo para ingresar? Obviamente se refiere a una también connivencia, ¿no es cierto? Con algún sí, o llevaba la autorización, ¿no? O en otros casos... Había los terroristas en el interior claro, del vehículo. Sí. En un lugar, digamos que... Digamos, esa fábrica se encuentra en un parque industrial. Como está esa fábrica hay otras. Y está custodiado por bomberos porque como fabrica productos químicos son de alta peligrosidad por la explosión que pueden producir. Productos inflamables, ¿no? Claro. Pero hacen eso. Lo vemos en otros teatros de operaciones, por ejemplo, se disfrazan, porque por ejemplo ellos hicieron un ataque recientemente con uniformes del lugar de ese lugar. Entonces... Yo comprendo que es muy difícil, bajo el punto de vista de la inteligencia, poder detectar a un lobo solitario. Porque vos, fíjate, el famoso Breivik de Suecia, sí, cuando atacó, sí, que mató, una sola persona mató 70. Sí. Bueno, ¿cómo vos vas a hacer inteligencia sobre una persona que en su cabeza está planificando? Claro, pero a ver, acá hubo un detenido y otro abatido, pero digamos... Uno de ellos tenía seguimiento desde el año 2006 al 2008. Exactamente, no se le prestó... Radarizada por otra parte. No se le prestó atención. Claro, y después se dejó de seguirlo, pero este mismo fue. Tenían inteligencia. Claro, y los Arnabés, casi todos sucede eso, ¿no? Pero esta misma persona ingresa, o sea, a ver, si tiene seguimiento, está siendo investigado, después se dejó de seguirlo. Pero digamos que ingresó con una... Y a lugares sensibles. Atropelló con un... Mirá, por eso fíjate lo que... Ayer me contacté... decapitado. Me contacté con un especialista americano. El especialista americano me decía, mira, acá el problema... Esto en inglés, ¿no? Decía, el problema es que esta gente está aprendiendo o está llevando adelante las consignas. Es decir, atropellen a la gente, atropellen. Rómpanle la cabeza con una piedra, usen piedras, usen lo que tengan a mano. Entonces, por ejemplo, los hermanos Tsarnaev, que atacaron la maratón de Boston, partieron de la base de un artículo publicado en la revista Inspire, creo que es el número 7, que yo traje acá, que hemos hablado muchas veces, cómo fabricar una bomba en la casa de mamá. Entonces ahí sacan una garrafa, no voy a seguir hablando de los distintos elementos, juntaron todo eso y lanzaron el ataque contra la maratón de Boston, que fue una tragedia tremenda, ¿no? ¿Y la señal que dejan con la decapitación? Bueno, infundir terror, y además les están demostrando a los franceses, señores, nosotros estamos durmiendo con ustedes. Claro. Están durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces ahí hay todo un problema de orden hasta sociológico en Francia, porque Francia tiene un problema muy grave, como yo decía, toda Europa. Europa se ha suicidado porque durante dos generaciones no han tenido hijos. Un francés a lo mejor tiene un hijo, como máximo. Claro. ¿No? Los italianos con el famoso Benessere preferían a lo mejor refaccionar su casa, mejorar su casa, cambiar la máquina, como dicen ellos, tener un auto nuevo, a tener hijos. Entonces se han creado espacios vacíos enormes, pueblos Y han llegado los inmigrantes ilegales e hijos de inmigrantes absolutamente marginados. Vos hablabas sobre el Ramadán, ¿no es cierto? Sí. Ese día de oración, que es el día viernes, con lo cual en Kuwait se eligió justamente ese día para hacer explotar un cinturón que estaba cargado de explosivos. O sea, esto se trata de un suicidio, ¿no? Sí, no, eso se llama yahid. Ellos le llaman a eso martirio. Claro. Se llaman yahids, ¿no? En árabe, ¿no? Sí. Y eso obviamente tiene otro objetivo, a lo mejor diferente al de Francia. Porque lo de Francia, lo que por ejemplo, que es importante, porque está todo interconectado, una cuestión para no olvidarse. Uno de los objetivos, ¿cuál es? Aumentar la división entre el francés típicamente franco,
de origen franco o de origen europeo, con la población musulmana pacífica, en su enorme mayoría, abrumadora mayoría, bueno, que ya de por sí se siente segregada y perseguida o excluida socialmente por rechazo del país que los recibe, que en este caso sería Francia, pero también por una incapacidad del inmigrante para adaptarse de alguna manera, preservando su religión, a la cultura europea. Con respecto al ataque que acabas de señalar en Kuwait, sí. ¿Cuál es el objetivo como en otros países musulmanes, como es el caso de Pakistán, eso pasa en Pakistán, etcétera? Son, en este caso fue el ISIS, ¿no? Células del ISIS, o simpatizantes del ISIS. Es, por parte de los grupos extremistas de la rama sunita del Islam, matar a personas comunes, claro, chiitas, que son personas que van a rezar, no estamos hablando de combatientes, etcétera, que se enfrentan en combate. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren, tanto en Irak como en Siria, detonar una guerra intersectaria, religiosa, fundamentalmente entre las dos ramas del Islam. Y todo esto es funcional, yo lo comentaba ayer en C5N, lo hemos comentado contigo muchísimas veces, del finde, esto es funcional a las agendas de las grandes potencias occidentales, que lamentablemente no ven que con estas operaciones de ellos, respaldando a los terroristas, están creando monstruos, como pasó con Al-Qaeda, que después son muy difíciles de controlar. ¿Cómo van a controlar, por ejemplo, en este momento en Europa? Fíjate una cosa, Francia... Pero reclutan. Claro, Nicolás Sarkozy fue, pero fundamental, si no el ideólogo, porque obviamente él fue el ejecutor principal de la invasión a Libia, de la destrucción de Libia, ha convertido el país esto en un caos generalizado, desde el cual en este momento, si Gaddafi era una barrera de contención contra los inmigrantes ilegales, bueno, ahora vemos barcas y barcas y barcas y barcas y barcas, bueno, gente que emigra, porque no tienen forma ya de comer, desde estos países que se han convertido realmente en un escenario caótico, como es el caso de Siria. Sí, leyendo algunos artículos internacionales me encontré con las declaraciones de una reclutadora siria arrepentida. Entonces ella llama la atención a las mujeres para decirles que no se dejen seducir por este proyecto y no se embarquen, digamos, en los propósitos y objetivos que busca la yihad islámica, porque van a terminar o decapitadas, o torturadas, esclavizadas, vendidas. Exacto. A las mujeres las venden por el precio de un paquete de cigarrillos, y ella misma, digamos, les pide, porque es una arrepentida. Es muy interesante que está citando eso. Sí, sí, porque la mujer también es una gran víctima. Pero por supuesto, los chicos. Situación. Y los chicos. Y allí, bueno, estamos mostrando cómo, digamos... Porque abusan sexualmente de los chicos. Sí. Ellos, por ejemplo, decapitan o tiran desde un quinto piso a por ejemplo, a un ciudadano de aquel país que es, por ejemplo, gay. Lo tiran, lo matan. Pero si ellos tienen la posibilidad de violar a un chico de 5 años porque es yazidi o porque es de otra comunidad, ellos lo hacen. O sea, eso se hace. Sí. ¿No? Entonces, lo que están citando es muy importante, porque estas mujeres, muchas de las que están en este momento en el territorio de este supuesto califato, este califato trucho, como decimos acá en la Argentina, diríamos, califato falso, son reclutadas en Europa. ¿Pero cómo son reclutadas en Europa? En mezquitas que tienen una predicación violenta. Entonces el mismo imán de la mezquita comienza a identificar, porque se les aproxima, a ver quiénes son los blancos ideales. Entonces aparecen los agentes reclutadores. ¿Qué tipo de personas buscan? Bueno, mira, buscan fanáticos o personas que, esto pasa en cualquier país, ¿no? Que se aproximen, que comparten la ideología, que justamente desencantados, desarraigados, claro, ¿no? Sobre todo desarraigados, resentidos, ¿no es cierto? Entonces esa gente es captada, primero que todo, es identificada por el predicador violento. Pero ojo, algunos tienen una formación intelectual muy alta. Pero si vos ves en este momento, perdón, yo he visto... Y con formación en Occidente, si es que son captados en Oriente, ¿no es cierto? En estos países como Afganistán o Siria. Pero la yugular sobre todo Estado Islámico, que se diferencia de Al-Qaeda, podría explicar por qué brevemente, sí. ¿no? Es la gobernabilidad. Claro. De hecho, la conformación del califato en Irak y Siria disiente en ese sentido con los propósitos de Al-Qaeda. Totalmente, porque es difusa Al-Qaeda. Claro. Al-Qaeda, ¿cuál es la diferencia? Eso es muy simple. El Estado Islámico, entre comillas,
tiene como objetivo cuál lo que ha hecho ahora es fundar un califato. Y después de fundar este califato, ir extendiéndose a la derrota de Estados Unidos, lo que consideran ellos sus enemigos lejanos pero mortales. Claro, pero eso sería, digamos, una ambición más ambiciosa y más larga en el plazo. Claro, exacto. Teniendo en cuenta que la territorialidad que ya han adquirido en Irak y Siria, ¿no es cierto?, cooptando territorios, ocupándolos, y en lugares estratégicos geopolíticamente, ¿no es cierto? Y además económicamente muy ricos, ¿no es cierto?, donde están los pozos petrolíferos. Pero claro, claro, y el gas, y el gas. Y el gas, claro, desde ya. Entonces digo, estos atentados terroristas, aislados, pero casi simultaneidad cronológica, ¿no es cierto?, en Francia, en Kuwait. Ojo que es un día clave, la suma de ayer daba 22, que son números esotéricos para ellos, como el 11, ¿no? Yo, disculpame la autorreferencia, el año 2005 anticipé con 5 meses de anticipación, que eso mereció un periodista muy conocido, no está, era de este canal, justamente mostró los informes míos del mes de agosto de 2005, anticipando un ataque, por ejemplo, el 9 de noviembre, que era el día 9 del mes 11, como en Estados Unidos, ¿no? Que estaba la cumbre Mar del Plata. Entonces, en algún ataque en el mundo va a haber. Y fue el ataque contra un hotel en Jordania, donde había un casamiento, algo muy parecido a lo que ocurrió en Túnez, y mataron al director Akkad, que fue el que dirigió, valga la redundancia, la película El León del Desierto. Bueno, murió allá. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ellos, por ejemplo, el número 7, el número 11, el número 22, tienen de alguna manera una significación. Y me di cuenta, me lo aclaró una colaboradora de Facebook. Y por último, lo de Al-Qaeda. ¿Pero por qué nombras el 22 o el 11? Porque, porque toda la suma de todos los números, mes y todo eso, da día 22. ¿No? Entonces, el número 22, ¿no? A veces se cuentan los ceros. Es interesante esto, como el 11, como el 7, por ejemplo, el día 7, cuando se produjeron los atentados no sé si fue la Atocha o no, en Londres, en Londres primero. Bueno, yo el día anterior di una conferencia y dije, un atentado en Londres es inminente, claro, si vos decís, porque dije, la gente piensa que estás loco. Bueno, el atentado fue al día siguiente de la conferencia. No, pues bueno, vos sos un estudioso del accionar de los grupos terroristas. Fíjate que ellos se ajustan mucho a la numerología, aunque parezca mentira. Es una cosa muy difícil de explicar. Algún día tendría que explicar, a lo mejor llamar el canal a un experto en numerología, por ahí con uno, y que uno asocie, por ejemplo, porque si vos ves el 11 de septiembre del año 2001 y tenés coincidencias en el número, por ejemplo, a lo mejor, bueno, son casualidades, ¿no? Pero la coincidencia que hay entre todos los, por ejemplo, Nueva York, si querés llamar, todo eso tenía, por ejemplo... Números específicos que tienen un significado para ellos. Suma, no, es tremendo. Si ¿Sabés qué significado tiene? Sí, pues tengo, bueno, un día lo puedo traer, tengo, por ejemplo, no sé... el 22 que vos dijiste que podría el día 22 es la suma de la fecha. Sí, pero ¿qué significa el 22 para ellos? Bueno, eso se llama números cerrados. Sí. ¿No? Eso tiene que hablarlo un numerólogo que no lo va a conectar con el tema del islamismo. Claro. Pero si yo te traigo una lista, por ejemplo, de lo que ocurrió el 11 de septiembre, bueno, es pasmoso. Entonces vos decís, ¿esto es casualidad o fue algo realmente ya premeditado? Porque ellos se ajustan mucho a este tipo de cuestiones. Pero para terminar lo de Al-Qaeda, que es muy breve, así como el Estado Islámico quiere empezar constituyendo un califato regional en X país, porque lo intentaron en varios lados, ahora lo tienen en Siria, en Irak, ¿no? Al-Qaeda no, Al-Qaeda quiere que el califato sea global, o sea, global no significa el globo terráqueo necesariamente, que el califato, la parte global que no tiene espacio definido, que el califato sea fundado después de la derrota de Estados Unidos, de lo que ellos llaman gobiernos títeres, de la derrota de Israel, etc. Esa es la diferencia de Al-Qaeda. Claro, ahora bien, ¿no es cierto? La instalación de un califato, que de hecho lo están haciendo, digamos, territorialmente, en Irak y Siria, ¿no es cierto? Con la propensión de extenderse territorialmente con una ambición mucho más amplia, más larga en el plazo, como te decía, que puede ser Estados Unidos, otros países de Europa. España, por ejemplo, España en concreto. España o el que fuese, ¿no es cierto? Claro, que lo tienen al andaluz. Cerca. Que no es Andalucía, bueno, pero a ver, ¿qué vínculo tiene con los atentados terroristas
incidentes de ayer, que parecen aislados, pero cronológicamente de alguna manera vinculados en el tiempo. Sí, yo dudo, Belén, que si no está probado que haya una... Porque lo principal, mira, para hacer un análisis serio, yo quiero saber, bueno, a ver, ¿quién es el sujeto que hizo el ataque? Ese sujeto recibió entrenamiento en Afganistán, según François Hollande hace un rato, él negó que hubiera algún tipo de conexión. Entonces yo creo que ellos han respondido, ¿no es cierto?, a las sugerencias, órdenes o instrucciones, tanto de Estado Islámico como de Al-Qaeda, a través de Ayman al-Zawahiri, que lo declaró. A Francia se la tienen jurada, es un blanco. Lo hemos dicho acá, es un blanco permanente. Y yo no me puedo explicar cómo todavía no ha sido más grave la situación en Francia, porque no vamos a estigmatizar a la comunidad musulmana de Francia, que son entre 7 y 8 millones, porque está prohibido tener estadísticas, por ejemplo, no sabías. Está prohibido hacer estadísticas en Francia. Y en Suecia van a sacar una ley que ni siquiera se va a poder hablar de inmigración. Ni siquiera a nivel académico. Yo podía decir en Suecia, sin ir preso, acá hay, no sé, tantos inmigrantes. Claro, tantos inmigrantes de esta parte, tantos de los... El tema de Francia, ¿por qué es grave? Suponiendo que tenga 7 millones de musulmanes, solamente de esos 7 millones, el 5% es activista. Y de ese 5%, un 2% tiene, digamos, vocación de ataque suicida. Estamos hablando de miles de personas que en Francia podían hacer un copycat, una copia de todo esto y lanzar más ataques. Muchísimas gracias, por favor, Horacio Calderón, un placer como siempre. Y en